Hola a todos, este es el documento Entornos escolares seguros en educación básica. Vamos a ver las acciones para la construcción de entornos escolares seguros. Este es un tema fundamental a considerar por todos los docentes. Primero tenemos acciones formativas en la escuela. En el punto 1.1, desarrollo de habilidades para la vida. Una de las intervenciones clave lo constituyen las acciones formativas para el desarrollo de habilidades para la vida, como la regulación de las emociones, el diálogo, la empatía y la negociación para un manejo pacífico de conflictos, así como la valoración de la diversidad, que son parte de la educación socioemocional prevista en los artículos 30 y 59 de la Ley General de Educación. Algunos de los materiales para apoyar la construcción de ambientes de convivencia escolar pacíficos e inclusivos son paquete de seguridad y convivencia escolar, fichero promover la cultura de paz en y desde la escuela, cuaderno de actividades para el alumno de educación preescolar, tercer grado, cuaderno de actividad para el alumno de educación primaria, de primero a sexto grado, guía para el docente de educación preescolar, guía para el docente de educación primaria y guía para el docente de educación secundaria. Y además el documento, perdón, nos proporciona estos dos links en el que se pueden encontrar estos materiales de Escuela Libre de Acoso y del Programa Nacional de Convivencia Escolar. 1.2, por una cultura de la paz. En la vida democrática, la deliberación y la construcción de acuerdos son la base de la participación colectiva. Estos ejercicios democráticos solo pueden desarrollarse mediante el diálogo. Educar a los niños en una cultura de la paz implica practicar con ellos habilidades y valores que los ayuden a enfrentar el conflicto como una situación de aprendizaje, para así buscar soluciones pacíficas y no actos de violencia. Bajo este contexto, y considerando que la seguridad no es una condición que surge de manera espontánea, sino de la construcción comunitaria en la que todos los integrantes de la comunidad escolar contribuyen para lograrla, se requiere que a través de acciones concretas se promueva la cultura de la paz en y desde la escuela, mediante acciones de formación dirigidas tanto a las y los estudiantes como a las madres, padres de familia, tutores y en general a toda persona vinculada con el proceso educativo. Un punto de partida es la participación de la comunidad educativa para apoyar al docente para trabajar con su grupo e implementar la organización y promoción de algunos mecanismos de participación, y pueden consultarse los siguientes materiales. La escuela como espacio de participación infantil y adolescente para la formación ciudadana, y los acuerdos para la convivencia escolar en el aula y en la escuela. 1.2.1, promover la participación y el diálogo en la escuela. Se fortalece la educación para la paz al transformar los conflictos en medios para generar la participación organizada de la comunidad escolar a través del diálogo, respetando opiniones distintas que favorecen el trabajo en equipo. En este contexto, en la comunidad escolar, es necesario que se fortalezcan los mecanismos de participación y diálogo existentes o propiciar su organización y funcionamiento. Por ejemplo, mediante asociaciones o consejos estudiantiles, comité escolar de administración participativa y asociación de madres y padres de familia. 1.2.2, mecanismos de participación para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Los espacios de participación propician el empoderamiento, aumentan la autoestima, facilitan la pertinencia y adecuación de las acciones de prevención y manejo de situación de riesgo. Es fundamental que la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes esté presente de forma permanente en las acciones formativas de la comunidad escolar, preventivas, de manejo de crisis y en los mecanismos de escucha, detección, atención y canalización de denuncia de violencias. Como proceso formativo, la participación ayuda a que las y los estudiantes aprendan a dialogar, expresar sus emociones, opiniones y propuestas, así como a escuchar y respetar a los demás para tomar decisiones colectivas en favor del bien común,
a organizarse y manejar pacíficamente los conflictos. Es necesario que en las escuelas se generen espacios y mecanismos de participación y diálogo con los educandos, como los siguientes: asambleas escolares y de aula, consejos estudiantiles, consultas, buzones escolares, debates, impulsar espacios para la formación y expresión artística, así como la práctica del deporte. Organización de actividades que fortalezcan los valores democráticos como el respeto, la igualdad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros. 1.2.3. Manejo pacífico de conflictos. Promover la seguridad en las escuelas requiere tomar en cuenta factores internos y externos que generen inseguridad, considerando que en la interacción entre niñas, niños, jóvenes y adultos puede presentarse conflictos. Es imprescindible enseñar a resolverlos en lugar de evitarlos. Con esta perspectiva es posible desde la escuela y entre los estudiantes aprender a enfrentar y manejar los conflictos de forma positiva a través de actividades intencionadas y dirigidas por el docente. Es necesario que la escuela refuerce su papel como formadora de habilidades y valores que conduzcan hacia la convivencia armónica, pues es primordial que los niños reconozcan que los conflictos son parte de la convivencia y que aprendan a solucionarlos por la vía pacífica. Recomendaciones para los docentes. Organice espacios de diálogo con sus estudiantes para que hablen de ellos mismos y compartan sus ideas, inquietudes, necesidades, emociones. Promueva la búsqueda y establecimiento de acuerdos junto con sus estudiantes para la solución de las dificultades que se presenten. Perdón. Ayude a sus estudiantes a negociar y a ceder frente a un conflicto. Ayude a los estudiantes a solucionar conflictos por medio del diálogo asertivo. Un diálogo asertivo implica escuchar sin interrumpir, respetar a quien habla, modular la voz, saber escuchar antes de responder y poder generar acuerdos para resolver los conflictos. Organice diálogos informados en mesas redondas, en las que participen los educandos en colaboración con docentes, directivos y personal de apoyo a la educación. Genere espacios permanentes, espacios para compartir, donde se anoten frases que estimulen pensamientos positivos y promuevan valores. Analice dilemas con sus estudiantes para reflexionar sobre un conflicto real o ficticio. La metodología básica que desde el Programa Nacional de Convivencia Escolar se promueve para el manejo pacífico de conflictos consiste en hacer un alto, recobrar la calma, hablar y escucharse uno al otro, determinar qué necesita cada uno, identificación del problema, proponer soluciones, elegir la solución que satisfaga a todos los implicados y trazar un plan y ponerlo en práctica. 1.2.4. Comunicación asertiva. Es un comportamiento que implica habilidades que pueden aprenderse y mejorarse cada día. Conlleva conductas sanas y efectivas que incluyen sentimientos de respeto y autovaloración. Esto permite a la persona expresarse de manera adecuada, defender los derechos propios, disminuir el estrés por no saber decir no a peticiones que le incomoden, perjudiquen o no lo satisfagan. Al llamar la atención sobre una conducta impulsiva, se sugiere no alzar la voz, criticar ni menospreciar o centrarse en la personalidad de la niña o el niño o adolescente. Únicamente se trata de señalar la conducta errónea, no de poner etiquetas en su comportamiento. Debe tratar de hacerlo en privado para no hacerlo sentir menos frente al grupo. 1.3. Por una educación inclusiva. La inclusión en educación significa poner los valores inclusivos en acción, apoyar el sentimiento de pertenencia en todos los participantes, incrementar la participación de las y los estudiantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como en las relaciones con las comunidades locales. Reducir la exclusión, la discriminación y las barreras para el aprendizaje y la participación. Vincular la educación a realidades locales y globales, mirar las diferencias entre las y los estudiantes y entre los adultos como recursos para el aprendizaje. Reconocer que la inclusión en la educación es un aspecto de la inclusión en la sociedad. La educación inclusiva debe tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. 1.3.1. Promover la igualdad de género. Que las niñas, niños y adolescentes comprendan el concepto de género y que su sexo no determina la realización de tareas exclusivas a mujeres y a hombres, lo que son los roles de género.
Los docentes, al planear sus actividades curriculares, ofrecen a niñas y niños las mismas oportunidades de participación. Se proponen las actividades extracurriculares, tales como deportes, arte, música, danza, en equilibrio de intereses entre los sexos. Se da el uso de la palabra por igual a ambos sexos. La utilización de los espacios escolares es equitativa entre niñas, niños y adolescentes, etc. Los docentes, directivos y personal administrativo que laboran en las escuelas abren espacios donde pueden reflexionar sobre si las formas de interrelación de la comunidad escolar no se presentan dominadas por mitos, normas o rituales propios de los estereotipos de género. Estar atentos a que el uso del lenguaje sea incluyente y no sexista, que tanto la comunicación verbal y no verbal sea respetuosa de las diferencias y la orientación sexual. Favorecer la construcción de una nueva masculinidad implique desmitificar a los niños, adolescentes y jóvenes del típico modelo de hombre con características estereotipadas e impuestas, tales como ser valiente, aventurero, temerario, desobediente, inquieto, violento, que los puede colocar en situaciones de riesgo más frecuentemente que a las mujeres. 1.3.2. Impulsar el valor de la diversidad. Impulsar la formación docente en temáticas y estrategias para la generación de una educación inclusiva. Fomentar la autoestima del alumnado a través del reconocimiento de sus logros y capacidades. A su vez, facilita un sentido de pertenencia para que se sientan acogidos y valorados en sus escuelas. Propiciar al interior del centro educativo el modelo de aprendizaje colaborativo. Apoyar a los estudiantes con estrategias diferenciadas para los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación considerando sus estilos y ritmos de aprendizaje, sus intereses y habilidades. Promover espacios o eventos escolares para que convivan y se valoren las diversas manifestaciones culturales, creencias, costumbres, tradiciones, lenguas, tradiciones gastronómicas, artísticas, juegos, entre otras, de los integrantes de la comunidad educativa. 1.4. Orientación familiar. Considerar a la familia como el grupo social responsable de proteger a sus integrantes y brindarle las condiciones necesarias para crecer y desarrollarse plenamente. Conlleva la necesidad de apoyarla para que lo logre exitosamente. La experiencia se enseña que cuando las familias participan junto con la escuela en la formación de sus hijas e hijos, se obtienen mejores resultados que cuando no lo hacen. Algunos ejemplos de talleres que pueden impartirse disponibles en el material de la Secretaría de Educación Pública, Familias Educadoras, Manual para Facilitadores, se localiza en ese enlace. Esta es una infografía acerca del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Se gestiona la convivencia democrática y pacífica, se crean oportunidades iguales para alumnas y alumnos, se siembra el buen trato y la confianza dentro y fuera de la escuela, se acepta a todas y todos en la escuela sin diferencias, se interactúa con los demás evitando la violencia. Se respetan derechos humanos de todas y de todos, se resuelven conflictos en forma pacífica, se estimula a familiares a participar en actividades escolares y se decide y participa en el mejoramiento de la escuela. Otra infografía acerca de los niños, niñas y adolescentes, deciden, se responsabilizan, transforman su realidad. Esto trae como beneficio que se construya una sociedad y escuelas democráticas e incluyentes. El personal docente fortalece su creatividad y son sensibles al alumnado. El personal directivo y de supervisión mejora la dinámica de las escuelas. Los madres, padres de familia o tutores coordinan con la escuela actividades en casa. Y esto también viene como parte de la infografía. La Asamblea General concreta, finaliza con acuerdos, debe ser dinámica, creativa para lograr resultados, agradable, con un ambiente confiable y de respeto, diversas, nuevas preguntas y nuevos retos. Y en la asamblea interna o de aula debe haber una bienvenida, dar confianza, propiciar la colaboración, priorizar temas, trabajar en equipo, preguntas libres, lograr acuerdos, llevar a cabo acciones niños, niñas y adolescentes, valorar el trabajo y el cierre de las asambleas. Así es como participan los niños. Bueno, otro capítulo, el número 2, es el de acciones preventivas. Se deben prevenir situaciones de violencia en el entorno inmediato a la escuela con el apoyo y participación de madres y padres de familia o tutores. 2.1, para la familia. Dedicar tiempo para hablar con sus hijas, hijos o pupilos por lo menos 1 hora al día, 3 veces por semana, de temas directamente relacionados con su desarrollo escolar y personal, sus preocupaciones, sus emociones,
necesidades, aspiraciones, proyectos a corto y mediano plazo, etc. Tomar en serio lo que sus hijas, hijos o pupilos le comenten. Cuando sus hijas, hijos o pupilos tengan alguna situación que usted no pueda manejar, busque ayuda profesional. 2.1.1 Prepárese para la escuela. Alentar las manifestaciones de afecto y de realimentación positiva. Por ejemplo, dígales cuánto los ama y despídase afectivamente. Asegurar que lleven alimentos nutritivos para consumir en la escuela. Procurar que asistan siempre en buenas condiciones de higiene y presentación, puesto que eso es parte de su imagen y cuidado personal y ayudará a fortalecer su autoestima. Mantener comunicación constante con la escuela a través de comunicados escritos y visitas para estar al pendiente de su rendimiento académico, además de su desarrollo socioemocional. Impedir que lleven objetos prohibidos o innecesarios en la mochila, tales como armas de fuego reales o de juguete, armas blancas reales o de juguete, objetos punzocortantes, sustancias tóxicas, pastillas y medicamentos no recetados con el conocimiento de los padres, sustancias u objetos explosivos como cohetes, petardos, chinampinas, herramientas no autorizadas que pongan en riesgo a los educandos como desarmadores, pinzas, ceguetas, entre otros. 2.2 Para la escuela y la comunidad escolar. Inventario y croquis de recursos con los que cuenta la escuela para protegerse ante una situación de emergencia. Estos dos elementos son bien importantes. Son herramientas por medio de las cuales se presenta información descriptiva que permite conocer, detectar y analizar los recursos de origen natural, físico o humano con los que cuenta la escuela y sus alrededores. Se pueden proyectar los posibles daños, establecer las prioridades en la acción preventiva, así como determinar los medios para reaccionar oportunamente ante alguna emergencia. Por un lado, se elabora una lista que incluye los recursos escolares para protegerse ante la emergencia y por otro, un croquis del exterior para detectar sus factores de protección. Inventario de recursos internos. Identificar al interior de la escuela los espacios seguros para resguardarse, como son lugares cerrados, salones de clase, biblioteca, dirección, entre otros, y el lugar donde se ubica el botiquín de emergencias. Identificar horarios donde la población se encuentra en mayor actividad, como es la entrada, la salida, el receso, etcétera. Ubicar a la población del centro educativo que es más vulnerable por alguna situación como la edad o alguna discapacidad que dificulte su movilidad. Tener disponibles los números telefónicos de emergencia que puedan apoyar a la escuela en situaciones de riesgo. Personal escolar disponible para atender emergencias mediante un protocolo de actuación. Elaborar un mapa de riesgos en el que se identifiquen los recursos disponibles. El croquis de recursos externos. Identificar, por un lado, las zonas de riesgo de alrededor, como son terrenos baldíos, zonas despobladas, cantinas o bares, entre otros. Y por otro, los medios que pueden servir de contención a la escuela, como son hospitales, estaciones de policía, centros de salud, etc. Considerar la conformación de un equipo que elabore el inventario de recursos internos y el croquis de recursos externos, que maneje los conceptos utilizados aquí: riesgo, factor de protección, daño, arma, etc. Y este es un ejemplo de recursos internos de la escuela. Hay que saber cuáles son las zonas de riesgo, hay que saber dónde están los botiquines, hay que saber ante una situación de emergencia en dónde es que nos vamos a sentir más seguros, hacia dónde hay que ir en primera instancia. Y este es un ejemplo de un croquis, donde uno debe de tener ya en cuenta dónde está ubicado un hospital, dónde está ubicado un centro como una estación de bomberos, policías, en fin, para saber ante una emergencia cómo se debe de actuar de inmediato. Ante una emergencia no hay tiempo de ponerse a, a pensar demasiado. Uno ya tiene que saber lo que corresponde hacer. Y por último está el capítulo 3 de prevención de situaciones de riesgo en las escuelas. 3.1 Recomendaciones y acciones para la comunidad escolar. Ante la contingencia sanitaria generada por COVID-19, el gobierno federal presentó el plan La Nueva Normalidad para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, que propicia una reapertura gradual, cauta y ordenada para que sea segura y duradera. La inscripción de los educandos se realizará de manera inmediata al nivel que corresponda. La falta de algún documento no será impedimento para la inscripción de los educandos. En tal caso, la madre, padre de familia o tutor tendrá un plazo de un mes
una vez iniciadas las actividades escolares de forma presencial para completar la documentación del menor, con excepción de los datos personales del educando y de la madre, padre o tutor, lo anterior a efecto de establecer la comunicación necesaria para el desarrollo del proceso educativo. Las madres y o padres o tutores participarán en la planeación y organización de las actividades de la escuela previamente a su reapertura, conformando los consejos de participación escolar, sus equivalentes, del comité de vigilancia y los comités participativos de salud escolar. Optimizar, en su caso, los recursos que reciba el plantel a través de programas presupuestarios como La Escuela es Nuestra, dirigido a mejorar las condiciones físicas y el equipamiento de la escuela, cuya administración e implementación corresponde a los comités escolares de administración participativa. La dirección de la escuela deberá contar con una ficha de identificación de la madre, padre de familia o tutor que ejerza la patria potestad de la alumna o alumno. Deberá registrarse la identificación de la alumna o alumno, así como la información médica relevante, para que en casos de emergencia los directivos y docentes cuenten con suficiente información. Las fichas de identificación formarán parte del expediente del estudiante y deberán estar en un sitio donde su consulta pueda ser inmediata, dándole tratamiento de estricta confidencialidad y apegada a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales. Ficha de las personas autorizadas para recoger a sus hijas, hijos o pupilos, los teléfonos de contacto y llenar el formato para hacer una credencial de identificación que portarán para recogerlos. En caso de que el estudiante sea mayor de 9 años, la madre, padre de familia o tutor, quien ejerza la patria potestad, podrá manifestar que autoriza que podrá retirarse solo de la escuela. Credencial del estudiante, en el reverso se deberá incorporar la información y las fotografías de las personas autorizadas para recogerlo de la escuela. Y estas son algunas acciones para el regreso a clases. Primero está el periodo de inscripciones, se realizará de manera inmediata al nivel que corresponda, como señalamos. Y bueno, esta infografía está presente en el documento para salvaguardar la salud, bienestar e integridad de niñas, niños y adolescentes para el regreso a clases. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Pero ustedes pueden observarlo directamente en el documento. Y aquí hago un paréntesis para señalar que todo lo que nosotros presentamos aquí es solo un panorama, ¿verdad? Pero no hay cómo, además de esto, darle una revisada directamente al documento. 3.2. Prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela. Una de las medidas de prevención de situaciones de riesgo en las escuelas es la presentación de mochilas, bolsos y portafolios de las y los estudiantes, docentes, directivos y demás comunidad escolar, la cual no debe ser la única acción de prevención ante situaciones de riesgo que implemente la escuela, sino que será complementaria a las acciones formativas referidas en el presente documento y que deben desarrollarse con las y los estudiantes y sus familias. Por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática es necesario llevar a cabo medidas de protección para todos, consensuadas con la comunidad escolar en el uso de su libertad. Punto número 1, previo a la implementación. Considerar en todo momento el respeto a la integridad y el derecho a la intimidad y privacidad de las y los estudiantes. Serán las madres y o padres de familia o tutores junto con la autoridad educativa del plantel quienes implementarán el procedimiento para la presentación de mochilas. Se votará un comité de vigilancia encargado de aplicar las medidas consensuadas. Las madres, padres, tutores y estudiantes que voluntariamente deseen participar en la implementación del procedimiento podrán hacerlo. Además de conocer el catálogo de objetos y sustancias prohibidas, la comunidad escolar deberá elaborar una lista detallada de otros objetos que se desee evitar que se ingresen a la escuela. La Autoridad Educativa Federal emitirá el catálogo de objetos y sustancias prohibidas en las escuelas. El director o directora de la escuela, junto con el comité que se conforme, deberá comunicar claramente a la comunidad escolar el procedimiento, las personas autorizadas para realizarlo y las consecuencias en caso de hallar un objeto definido como prohibido. El comité de vigilancia que se conforme deberá acordar con el director o directora el espacio en el cual se llevará a cabo el procedimiento. Con la finalidad de prever la participación oportuna de las instancias competentes, la comunidad escolar, a través de la autoridad educativa correspondiente, deberá dar aviso a las instancias locales competentes.
Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Los datos obtenidos en la intervención y los materiales, instrumentos, documentos y objetos utilizados requieren un manejo totalmente confidencial. Es necesario disponer de bolsas de plástico, transparentes, etiquetas u hojas de papel, plumones y demás material de apoyo necesario para llevar a cabo el procedimiento. En los casos en que algún integrante de la comunidad educativa porte sustancias prohibidas por las escuelas, se protegerá su identidad y se canalizará al sistema de salud para su atención voluntaria. El comité de vigilancia tendrá la facultad para activar la revisión de mochilas y por ello podrá decidir la temporalidad en la que se llevará a cabo la revisión. Ante dicha facultad, dicha acción solo podrá ser activada previo informe justificado como último recurso y nunca deberá ser de carácter permanente, máximo 2 semanas consecutivas. Punto número 2. Durante la implementación. El proceso de presentación consistirá en que los propios estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad escolar presenten el contenido de sus mochilas, bolsos y o portafolios a las personas seleccionadas por el comité que se conformó para llevar a cabo el proceso. Dicho proceso deberá incorporarse al reglamento escolar. La revisión de cada estudiante, docente y directivo y demás personal escolar deberá realizarse con la participación de cuando menos 2 personas, de las cuales necesariamente una deberá ser una madre, padre de familia o tutor. Por ningún motivo se hará una revisión corporal. De encontrarse algún objeto o sustancia prohibida de acuerdo con el catálogo y la lista que determinó la comunidad escolar, que no ponga en riesgo inminente la seguridad, se deberá colocar en una bolsa de plástico en la cual se identifique el nombre del poseedor del objeto y resguardarse hasta la salida de clases. En su caso, se hará del conocimiento de los padres, madres o tutores. De encontrarse un arma de fuego, arma blanca, droga o cualquier objeto o sustancia que ponga en riesgo la integridad y la seguridad de la comunidad estudiantil, se tomarán las siguientes medidas. Los objetos no deberán ser tocados y tratándose de estudiantes, tampoco expuestos. Se deberá asegurar la mochila, bolsa o portafolio sin poner en riesgo la integridad física de la persona. El personal con función de dirección deberá llamar a su supervisor escolar y levantar un acta de hechos en la que se indique el nombre del portador, nombre del plantel, hora y fecha en que se encontró. Además, en caso de tratarse de un estudiante, indicar el grado escolar, nombre, dirección y número de teléfono de la madre y o padre de familia o tutor. Si es una niña, niño o adolescente, se recomienda que realice alguna actividad académica mientras la autoridad educativa escolar, de forma paralela, notificará a la madre, padre de familia o tutor, así como a las autoridades competentes sin generar pánico ni amenazas. Y el punto número 3, después de la implementación. En caso de que algún estudiante se le haya encontrado algún objeto prohibido que no ponga en riesgo inminente la seguridad, el personal con función de dirección se pondrá en comunicación con la familia para comunicar lo sucedido y se establecerán acuerdos para que no vuelva a suceder. En caso de encontrarse un arma de fuego, arma blanca, droga o cualquier otro objeto o sustancia que ponga en riesgo la integridad y la seguridad de la comunidad estudiantil, y una vez entregada la mochila, bolsa y portafolio a la autoridad correspondiente, el personal con función de dirección y, en su caso, el docente, se recomienda que, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa, a efecto de dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en su caso solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial. Y aquí tenemos unas infografías acerca de la prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela. Las actividades señaladas deberán realizarse adoptando las medidas de higiene y limpieza implementadas en la escuela. ¿Ok? Instalación del comité de vigilancia encargado de aplicar las medidas consensuadas, difundir el catálogo de objetos y sustancias prohibidas, elaborar una lista de otros objetos que no deben ingresar y difundir el procedimiento. Aquí continúa la infografía acerca de lo que sucede durante la implementación. Los integrantes de la comunidad muestran el contenido de sus mochilas, bolsos o portafolios. Y ahí vemos qué pasa si no
lleva nada peligroso en la mochila, pues ingresa a la escuela e inicia sus actividades. Pero sí, hay que determinar si lleva algo riesgoso. Si no es tan riesgoso, bueno, pues se coloca el objeto en una bolsa, se identifica con el nombre del poseedor y se resguarda hasta la salida. Pero sí es un objeto que conlleva un riesgo de mucho, no sé, nivel. Entonces no se toca el objeto y se coloca la mochila, bolsa o portafolio en un contenedor para resguardarlo. Se llama al supervisor escolar, a las autoridades competentes, y si se trata de niños, pues se establece comunicación con sus padres o tutores. Se levanta un acta de hechos y se da seguimiento a la atención y apoyo a niñas, niños y adolescentes y a la familia. 3.3. Actuación ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela. Ante la presencia de arma de fuego hay que mantener la calma, indicar a las y los estudiantes colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, así como guardar silencio. Verificar que todos los estudiantes estén en el salón, desalojar el área de riesgo y movilizar a las y los estudiantes hacia zonas de menor riesgo. Llamar al 911 y notificar a la supervisión escolar proporcionando la mayor cantidad de información posible. No violentar al portador, y averiguar si hay alguna persona herida y solicitar el servicio médico de emergencia, entre otros. Entonces, eso mismo es lo que está puesto aquí en la infografía. Tratar de permanecer dentro del aula, cerrar puertas y ventanas, verificar que estén todos, mantener la calma, colocarse en el piso boca abajo, llamar al 911, evitar que los niños se asomen por la ventana, identificar al portador del arma, pero no violentarlo, brindar facilidades a cualquier servicio oficial de emergencia y, muy importante, realizar simulacros cada 6 meses para diversas situaciones. Y lo mismo sucede cuando hay una situación de riesgo fuera de la escuela, que se escuchen disparos o disturbios alrededor. El protocolo es prácticamente el mismo: mantener la calma, indicar a los estudiantes que se coloquen boca abajo en el piso, verificar que estén todos en el salón, llamar al 911, desalojar zonas de riesgo. En ningún momento se permitirá la salida del salón hasta que alguna autoridad o el director lo indique. Y lo que ya decíamos, que es importante realizar simulacros cada 6 meses, en agosto al inicio del ciclo escolar y también en el mes de enero. Y esto es también lo que ya habíamos observado, ¿no? Desalojar áreas de riesgo, tratar de ir hacia las zonas en las que estemos más protegidos. Todo esto ya lo tienen que saber los estudiantes y los maestros, toda la comunidad escolar, puesto que hay que realizar simulacros cada 6 meses, sí o sí. Vamos a continuar con la revisión de nuestro documento de los capítulos 4 al 9, así como de los anexos. En el capítulo número 4, denominado Acciones para salvaguarda de la integridad de las y los estudiantes durante el ingreso y salida de la escuela, nos presenta algunos puntos que debemos de considerar. El primero es que todo el personal que labore dentro de la escuela, sea docente, directivo, de apoyo, así como los alumnos, deberán de presentar una identificación durante toda la jornada escolar. El punto número 2 nos habla de la obligación y responsabilidad de los padres de familia de respetar los horarios tanto de entrada como de salida, y nos pide que los padres de familia deberán de estar 10 minutos antes de la salida para recoger a sus hijos de manera puntual. El punto número 3 tiene que ver con los comités de vigilancia que estipula el artículo 128, 129 y 130 de la Ley General de Educación, donde nos señala que el personal directivo junto con los padres de familia serán los encargados de integrar este comité. El punto número 4 nos dice que los padres de familia al ingreso de las escuelas deberán de permanecer con sus hijos hasta que la escuela sea abierta. Punto número 5 nos dice que en caso de que el padre de familia no esté a tiempo por su hijo, el niño deberá de esperar dentro de la escuela y el padre de familia deberá hablar sobre sus hijos, sobre la importancia
de no irse con ningún extraño o persona que no esté autorizada. El siguiente punto nos dice que dentro de las posibilidades de la escuela, esta deberá de escalonar la salida de los grupos con 10 minutos entre uno y otro para evitar aglomeraciones. En el punto número 7 nos dice que los docentes o el personal de la institución deberá de vigilar con quién se va el alumno para evitar que el alumno se vaya con alguna persona extraña. De igual manera, el punto número 8 nos dice que el comité estará verificando desde fuera de la escuela quién recoge a los alumnos y en caso de detectar alguna situación de riesgo, deberás comunicarse con el director. El punto número 9 nos dice que los padres de familia deberán avisar a la escuela 30 minutos antes de la salida si tienen algún inconveniente de recoger a sus alumnos y deberán notificar quién irá a recoger al niño y este deberá de identificarse para que el alumno pueda ser entregado. El siguiente punto nos dice que en caso de que algún padre de familia no se presente o puntualmente, el comité deberá de identificar un lugar dentro de la escuela para resguardar a los alumnos. La participación de los padres de familia en este sentido será completamente voluntaria. Cuando un niño sea mayor de 9 años y el padre de familia autorice por escrito que el niño puede irse solo a su casa, se le podrá permitir. En caso de que los niños menores de edad acuda una persona que presente ya sea alguna situación de alcohol, drogas o no se identifique, el niño no podrá ser entregado. En caso de que los padres de familia de manera reiterada no recojan a tiempo a sus hijos, la autoridad del plantel deberá notificar alguna autoridad o alguna instancia que vigile el cuidado de los alumnos, que puede ser en este caso el DIF o alguna institución dentro de la localidad, del municipio o del estado que vele por la integridad de los niños, como puede ser la Procuraduría para el Cuidado de las Niñas y los Niños. En el siguiente punto nos dice que si un padre de familia quiere ingresar a la escuela, deberá de solicitar previa cita con el directivo y este deberá de autorizar el ingreso. En este caso, se deberá de tener un responsable quien reciba y que atienda al padre de familia. En caso de que el padre de familia vaya por su hijo antes del horario de salida, deberá de solicitarlo al director y el director deberá de aprobar que el niño salga. El punto número 16 nos habla de que en caso de que haya una emergencia y que la escuela necesite ser desalojada, la institución deberá avisar al padre de familia para que pase a recoger a sus hijos. Y por último, en caso de que haya algún cambio de horario, tanto de ingreso como de salida, la escuela deberá notificar previamente a los padres para que estos puedan hacer las adecuaciones para recoger y llevar a sus hijos. En el siguiente capítulo, Manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de emergencia, nos dice que es importante que el sistema educativo enfrente las crisis brindando acompañamiento psicosocial y emocional. En este sentido, la Autoridad Educativa Federal desarrolló unas fichas denominadas Cuidar de otros es cuidar de mí mismo, donde nos presenta algunas acciones en caso de presentar alguna emergencia dentro del plantel. Nos dice que se debe de identificar a una persona que pueda atender alguna situación de emergencia dentro del personal escolar. Esta persona deberá de ser ecuánime y ayudar a los niños a calmarse. Posteriormente, ya que pasa la crisis, nos dice que es importante de que las niñas y los niños, después del evento, puedan utilizar algunos recursos artísticos para sacar o relajarse.
Es importante reconocer que este tipo de atención debe formar parte de los profesionales de la educación, así como de cualquier persona que esté al frente de una institución o comunidad, porque al ser figura de autoridad pueden ayudar a las víctimas de una emergencia o restablecer su equilibrio emocional. No se debe pedir a todo el personal docente y directivo que lleve a cabo estas funciones si no se considera del todo preparado, pero sí a aquellos que se muestren capaces de realizar acciones de prevención y de primera atención. Entonces, es importante que dentro del colectivo docente se identifique qué personas tienen la capacidad de atender este tipo de situaciones. El documento nos presenta una infografía de qué podemos hacer en la escuela para la recuperación emocional, qué podemos hacer para ayudar a los niños, niñas a mantener la calma durante una crisis y qué se puede hacer después del evento de la crisis. En el siguiente capítulo, mecanismo de detección, atención, analización y denuncia en casos de violencia escolar, nos sugiere una serie de pasos a considerar previo a que exista una situación de esta índole, durante la que se presenta o se detecta esta situación y cómo canalizar a una institución especializada. Para ello, es necesario que las autoridades educativas locales promuevan la colaboración institucional de las demás instancias de gobierno a nivel local, así como aquellas organizaciones que fortalezcan a la escuela con la finalidad de conformar una instancia multidisciplinaria a nivel local que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. Estos mecanismos que establezca la autoridad local deberán de estar basados en la conformación multidisciplinaria de especialistas de las procuradurías de protección u otras instancias, así como de docentes, personal de escuelas que hayan recibido capacitación, establecidos en los protocolos elaborados por las entidades federativas a partir del documento Orientaciones para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica que expidió la autoridad federal. Además, debe desarrollar y fortalecer métodos de referencia apropiados para los casos en que por su naturaleza requieran la atención de los servicios especializados de protección especial, de acuerdo a lo que marca la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes frente a una vulneración de derechos y procuradurías de protección son las responsables de determinar las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y coordinar la ejecución y dar seguimiento. En este sentido, lo que le corresponde a la escuela es solamente detectar la situación que está presentando el alumno e identificar cuáles son las instancias a las que se debe de canalizar. Debemos de promover la elaboración de los registros de los casos que permitan el análisis de los patrones de violencias detectados en las escuelas, así como la evaluación de dichos mecanismos. Se deberá de llevar a cabo el monitoreo del funcionamiento de cada uno de los mecanismos aplicados que puedan alertar sobre fallas en su implementación, así como establecer propuestas de mejora de los mismos. Y por último, establecer los medios para la participación infantil para garantizar que la opinión de las niñas sea considerado. Para este fin, se deberá de incluir el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel federal, así como la Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías que están en cada entidad federativa. Adicionalmente, se propone que los sectores de la sociedad civil expertos en estas situaciones lleven a cabo dicho monitoreo. Y posteriormente viene la infografía de las consideraciones a tomar, cuáles son algunos de los síntomas que nos permiten detectar alguna situación de alerta, recomendaciones para atender algún tipo de violencia y por último, cómo se realiza la atención y la canalización.
En el siguiente capítulo, los consejos para el uso de Internet, sabemos que esta situación de pandemia nos ha obligado a utilizar las herramientas tecnológicas para llevar a cabo nuestro trabajo. En este sentido, nos dice que para la continuidad del servicio educativo se requiere de una mayor participación y responsabilidad de todos los actores para garantizar la integridad de los educandos y a su vez proporcionar las condiciones apropiadas para su aprendizaje. En dado caso de que alguna institución esté implementando un seguimiento educativo a través del uso de las tecnologías, redes sociales o correo electrónico, esta deberá de realizar la intervención con madres, padres de familia o tutores para que estén al pendiente de los niños, sobre todo si son menores de 13 años. Y nos señala 10 consejos que debemos de platicar con los niños acerca del uso de las redes y del Internet. De igual manera, nos presenta cuáles son los consejos que el padre de familia deberá de tomar en cuenta para estar trabajando junto con sus alumnos, junto con sus hijos, de una manera responsable y segura. En el siguiente capítulo nos habla de la coordinación interinstitucional. Nos dice que para que existan entornos escolares seguros, no solamente debe de ser una institución responsable, sino que se deben de coordinar las acciones de las diferentes instancias, tanto a nivel estatal como a nivel federal e incluso a nivel internacional. Y aquí nos presenta cuáles son esas instituciones que deben de estar presentes al momento de que surja alguna situación y son las mismas que van a establecer los mecanismos de acción. Nos habla también cuáles serán las acciones preventivas, tanto normativas, formativas, de participación, de gestión participativa y de promoción, así como acciones para la atención a las violencias. Continuamos con los anexos que no dejan de ser importantes, ya que nos aclaran algunos puntos en relación a la temática. Por ejemplo, el anexo número 1 nos habla del glosario, que en este sentido sí es importante que ustedes lo conozcan, ya que nos establece de cuál es la definición que se va a tomar para ciertos términos, como por ejemplo acoso escolar, armas, autoridades educativas en los estados, en la Ciudad de México, conductas de riesgo, conflictos, cultura de paz, discriminación, prevención, seguridad y violencia. En el siguiente anexo nos habla sobre los tipos y formas de violencia en los entornos escolares, el cual puede ser desde un descuido o trato negligente, violencia mental, violencia física, castigos corporales, abuso y explotación sexual, tortura y tratos o penas inhumanas o degradantes, violencia entre niños y niñas, autolesiones, prácticas perjudiciales, violencia en los medios de comunicación, violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como violaciones de los derechos de los niños en las instituciones del sistema. Les recomendamos que este apartado lo analicen con calma. En el anexo número 3 nos presenta una serie de propuestas de intervención en los 3 órdenes del gobierno. En el anexo número 4 nos habla del directorio de las Procuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido nos hace una relación por entidad federativa del nombre del responsable de cada institución, los domicilios y las formas de contacto. En cuanto a las referencias del marco normativo, también es un apartado importante a analizar, ya que nos presenta cuáles son las normatividades que tienen relación con nuestra temática en cuestión, como puede ser la Convención sobre los Derechos de los Niños y en sus artículos 2, 3, 12, 17 y 19. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 19 y 32. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 10. Estos son la normatividad internacional de la que se desprenden algunos elementos de este documento.
Otro marco normativo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1, 3, 4 y 31, del cual se desprende la Ley General de Educación en los artículos 2, 11, 12, 15, 18, 30, 34, 59, 73, 74, 78, 98, 113, 114, 128, 129 y 132. Después tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes en los artículos 2, 58, 59, 71, 72, 73 y 74. Y por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en los artículos 1, 3, 38 y 45. En este documento podrán revisar cada uno de estos artículos y cómo se relaciona con el tema aquí tratado. La Comunidad de Aprendizaje y Promoción Docente, CAP, les agradece su preferencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.